Al igual que ocurrió con Schliemann, la tenacidad de Carter le hizo excavar un día más. Apenas hundió la azada, la fortuna le sonrió. Pero dejemos que sea el propio Howard Carter quien lo narre. Llegué a Luxor el 28 de octubre y el 1 de noviembre contraté a mis trabajadores para empezar la excavación. Las excavaciones anteriores habían quedado detenidas en el ángulo nordeste de la tumba de Ramsés VI y comenzamos a cavar hacia el sur partiendo de ese punto. Antes nadie había excavado allí porque en el lugar se alzaban las cabañas usadas por los mamposteros de la tumba de Ramsés. Esas cabañas, emplazadas a unos 3 pies por encima del lecho de roca, cubrían toda la parte delantera de la tumba de Ramsés y se extendían en dirección sur hasta unirse a otras de igual característica, descubiertas por Davis cuando excavaba la cámara secreta de Ejnatón. Cuando llegué al trabajo a la mañana siguiente, relata Carter, el inusual silencio de las obras me hizo comprender que había ocurrido algo fuera de lo normal. Se había descubierto un corte en la roca debajo de la primera cabaña atacada. Parecía demasiado bueno para ser cierto, pero unos golpes de azada más revelaron que estábamos en la entrada de un pronunciado corte en la roca, a unos 3 pies al sur de la tumba de Ramsés VI, y a una profundidad similar respecto al lecho de la roca del valle. La forma de esa hendidura era igual a las escalinatas de entrada tan frecuentes en el valle, y casi me atreví a creer que, por fin, habíamos hallado nuestra tumba. En el último instante, como le ocurriera a Schliemann, Carter había culminado con éxito la empresa. ¿Extrañas coincidencias? Puede, pero en la búsqueda de tesoros, esta es una constante difícil de explicar. Los días siguientes al hallazgo, Carter se debatió en un mar de dudas. Su experiencia en Egipto le dictaba que nada era seguro hasta que se veía con los propios ojos. Podían ocurrir miles de cosas, que la tumba estuviera inacabada, que hubiese sido saqueada por buscadores de tesoros, pues ya eran abundantes en época de los faraones, etc. Los días sucesivos al hallazgo fueron una guerra de nervios constantes. Cada capazo de escombros que los operarios sacaban a la superficie acercaba a Carter a su descubrimiento magistral o a su desilusión más desangrante. Al nivel del 12º escalón quedó al descubierta la parte superior de una puerta cegada, enyesada y sellada. Carter disipó todas sus dudas sobre el hallazgo en ese momento. Se abalanzó sobre la puerta y, empujando a uno de los operarios, observó el sello. Con una excitación tendente al apasionamiento febril, confiesa Carter, inspeccioné la impronta del sello de la puerta, buscando indicios de la identidad del dueño, pero no encontré ningún nombre. Los únicos símbolos descifrables eran los del conocido sello real de la necrópolis, el chacal y 9 cautivos. Pese a lo apuntado, Carter sabe que los sellos reales se utilizaban solo en las tumbas de personajes importantes.
Por otra parte, la puerta sellada estaba oculta desde la 20ª dinastía bajo las cabañas, y eso le hizo sospechar que estaba inmaculada. Era un momento excitante, dice Carter. Me encontraba solo, exceptuando a mis trabajadores, en el umbral de lo que podría revelarse como un descubrimiento magnífico. Howard Carter confiesa en sus memorias que, por su gusto, hubiese derribado la pared en aquel momento y desvelado el secreto que ocultaba la tumba. Pero Lord Carnarvon, su patrocinador y buscador de tesoros aficionado a las antigüedades egipcias, se hallaba en Inglaterra y tenía que esperar su llegada para compartir el hallazgo. La madrugada del 6 de noviembre, Carter remitió el siguiente telegrama a Lord Carnarvon. Por fin hemos hecho un descubrimiento maravilloso en el valle. Una tumba magnífica con sellos intactos. He vuelto a cubrirlos hasta su llegada. Felicitaciones. Los días siguientes, Carter se marcó el firme propósito de asegurar su descubrimiento, y para ello mandó soterrar de nuevo la tumba y colocar en su lugar a sus más fieles trabajadores. Las noticias corrían con rapidez y temía levantarse una mañana para comprobar que el fruto de sus años de trabajo se había desvanecido a manos de ladrones especializados. El día 8 de aquel mismo mes, Lord Carnarvon acusa a recibo al aviso de Carter y le manda 2 telegramas. El primero decía: posiblemente vendré pronto, y el segundo: llegaré a Alejandría el día 20. Tenía Carter 2 semanas para preparar la apertura de la tumba con el fin de, llegado el momento, acortar la espera. El día 18 de noviembre, Carter salió hacia El Cairo para recibir a Lord Carnarvon y efectuar algunas compras necesarias. El día 23, Lord Carnarvon llegó a Luxor con su hija, Lady Evelyn Harbert. El día 24, la escalinata de descenso estaba limpia de cascotes. 16 escalones en total, y Lord Carnarvon y Carter se dispusieron a examinar los sellos. En la parte inferior las improntas del sello eran mucho más claras, y fue posible distinguir en algunas de ellas el nombre de Tutankamón. Eso añadió enorme interés al descubrimiento. Pero la alegría por el hallazgo se vería truncada por un pequeño detalle. Había abierto y cerrado 2 veces una parte de la superficie. Además, el sello descubierto en un principio, el del chacal y los 9 cautivos, había sido aplicado a las porciones cerradas por segunda y tercera vez, mientras que los sellos de Tutankamón cubrían la parte intocada de la puerta, de modo que la tumba no estaba del todo intacta. Howard Carter y Lord Carnarvon vieron cómo sus ilusiones se desvanecían. Los indicios apuntaban más hacia una cámara secreta de la tumba que a la propia tumba. Así estaban las cosas la noche del 24 de noviembre. Al día siguiente, a temprana hora, Carter ordenó comenzar las obras definitivas para abrir la antecámara. Carter comunicó el hallazgo al gobierno egipcio. Este había enviado como observador al primer inspector del Departamento de Antigüedades, señor Engelbrecht,
Los trabajos duraron todo el día hasta que la negrura de la noche interrumpió la actividad. Cada minuto de aquellos momentos era desesperante. Los protagonistas de la historia apenas dormían un par de horas, atormentados por miles de interrogantes sobre el hallazgo. La mañana del día 25 se fotografiaron los sellos de la puerta y se anotaron sus impresiones. Después se procedió a limpiar definitivamente la entrada. Hallaron un pasillo descendente, no era una escalera, precisa Carter en su relato, de la misma anchura que la escalinata de la entrada. Este pasillo retrasó la apertura definitiva, pues estaba lleno de piedras que impedían el avance. Cada vez la sospecha de que la tumba había sido saqueada era más evidente por las pruebas que hallaban. Dejaré que la fase final del descubrimiento la relate Carter. El día 26 fue el gran día, dice. El más maravilloso que he visto nunca, y desde luego no espero vivir otro igual. Durante la mañana continuamos con los trabajos de vaciado, necesariamente lentos, debido a los objetos delicados que había mezclados con los desechos. A media tarde, a unos 30 pies de la puerta exterior, topamos con una segunda entrada sellada, casi réplica exacta de la primera. En este caso las inscripciones de los sellos eran menos claras, pero reconocibles como pertenecientes a Tutankamón y a la necrópolis real. También aquí las huellas de la profanación y cierre posterior estaban marcadas en el yeso de forma inequívoca. Para entonces ya estábamos firmemente convencidos de que era una cámara secreta y no una tumba, lo que nos disponíamos a abrir. La situación relativa de la escalera, el pasillo de entrada y las puertas no podía por menos que recordar la reserva secreta de material de Echnatón y Triay encontrada por Davis en la estrecha proximidad de nuestra excavación. Además, el hecho de que los sellos de Tutankamón estuvieran también reproducidos parecía constituir una prueba irrefutable de que nuestra conjetura era cierta. Pronto lo sabríamos. Allí estaba la puerta sellada y detrás la respuesta a la incógnita. Despacio, desesperadamente despacio para nosotros, que observábamos los restos de escombros del pasillo que obstruían la parte inferior de la puerta. Pronto quedó la puerta al desnudo. Había llegado el momento decisivo. Con manos temblorosas abrí una pequeñísima brecha en el rincón superior izquierdo. La oscuridad y el espacio hueco hasta donde alcanzaba mi vara de pruebas demostraban que estaba vacío aquel espacio, y no lleno de desechos como el pasillo que acabábamos de limpiar. Se aplicaron pruebas de llamas como precaución contra posibles gases viciados y acto seguido, ensanchando un poco el agujero, introduje una vela y me asomé al interior, con Lord Carnarvon, Lady Evelyn y Calendar, rodeándome ansiosos, prestos a oír el veredicto. Al principio no vi nada, pues el aire caliente que escapaba de la cámara hacía titilar la llama. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la luz tenue,
Los detalles del interior de la estancia fueron emergiendo poco a poco de la bruma. Animales extraños, estatuas de oro, por todas partes la refulgencia del oro. Por un momento, a los demás que estaban expectantes junto a mí, debió parecerles una eternidad. Me quedé mudo de estupor y cuando Lord Carnarvon, incapaz de contener la espera, me preguntó anhelante, ¿ve usted algo? No salieron de mis labios más palabras que estas. Sí, cosas asombrosas y maravillosas.